Amigas y amigos, desde el tercer país seguro, emigra esta señal. Empezamos con letras en directo desde la librería Sofos en zona 10, Ciudad de Guatemala. Y aquí está ya con nosotros Pablo Bejarano. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Rómulo, gracias por la invitación y también gracias a todas las personas que van a estar en sintonía. Esperamos que la plática nos deje satisfechos. Pues sí, y ya comienzan a aprenderse ahí, mira. Superior, bienvenida toda la mara a Letras en Directo. Vamos a saber quién es Pablo Bejarano. Y precisamente para eso tenemos acá a Luis López, Ludo López. Bienvenido, compañero. Buena Gracias, onda Rómulo, por estamos. acompañarnos y contribuir con Pues, tu buena vibra y tu energía. Pues con mucha alegría y queremos agradecer a quienes nos están observando desde casa y otros espacios donde estén. Con mucho gusto, hoy quiero compartirles parte de la biografía de Pablo Bejarano, unos datos relevantes. Para comenzar, Pablo Bejarano nació en octubre de 1995, es originario de Antigua, Guatemala. A los 2 años se mudó a Ciudad Vieja. Es hijo de don Aristides Bejarano Muñoz y doña Erika Beatriz Paredes España. Cursó sus estudios en esa región, sin embargo, obtuvo diversos premios en los concursos de declamación. A los 16 años descubrió su gusto por la literatura y desde ese entonces ha escrito nada más y nada menos que 450 poemas, 20 cuentos, ensayos y tiene en gestación ahorita una novela y un poema épico. En 2017 se vuelve escritor de la revista Visión y cada mes ha publicado cuentos, poemas y ensayos. Y también es miembro del programa radial Versos Bohemios, donde comparte su poesía. Desde 2017 fundó junto a Álvaro Morales el Grupo Ateneo de Guatemala, un grupo poético que pretende rescatar la poesía clásica y la filosofía platónica. Interesante. Y este grupo, Pablo Bejarano es instructor de métrica, retórica y gramática de los distintos miembros del Ateneo de Guatemala. Ha participado en los Juegos Florales Trinacionales de la ciudad de Esquipulas, es premio único de poesía en Salcajaque-Saltenango, primer lugar en el Festival Nacional de Soneto de Santa Lucía, Cotzumalguapa, y segundo lugar de poesía en la ciudad de Jalapa, segundo lugar de cuento en la ciudad de Escuintla y premio único de cuento en Mazatenango. Además, debo de compartirles que, el 29 de septiembre de 2017 publicó su primer libro, La Resurrección del Verso, y en 2019 se presenta al público como conferencista y se incluyen 5 de sus poemas en la antología poética Minervalia. Minervalia. Muy bien, Luis López, te agradecemos mucho, compañero. Siempre nos vemos al ratito. Por ahí se quedan ellos tras bambalinas para seguir apoyando en Letras en Directos. Estos cuates que son de la revista La Fábrica. Bueno, vamos a hablar aquí en Letras en Directo hoy lo más profundo que podamos acerca de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, de sus obras, de la poesía clásica griega y romana, ¿verdad, Pablo? Como temas centrales podríamos pensar. Empecemos por hablar de tus lecturas. A ver, vos que te hemos presentado hoy en el promocional como uno de los clásicos. A ver qué descubramos. Según tu biografía, a los 16 años comenzaste a entregarle tu amor a la literatura, ¿verdad? ¿Cómo nace ese amor? Fíjate, Rómulo, que hoy anda conmigo Aristides Bejarano, que es mi papá. Ajá. Mi papá es poeta y escritor. Entonces, durante nuestra niñez con mi hermano, era costumbre verlo llegar en las noches después de trabajar, a adentrarse a lo que él llamaba su estudio, que era una mesa, una lámpara rodeada de libros, de cuadernos, de fólteres, y ahí él se ponía a escribir. Entonces crecimos oyendo, voy a hacer un soneto, voy a hacer un madrigal,
y siempre veíamos que él se mantenía escribiendo constantemente, entonces crecimos en ese ambiente literario, siempre hubo libros en mi casa, pero nosotros tal vez siempre lo mirábamos como que ser poeta era algo inalcanzable porque eso era lo que era mi papá y para nosotros estaba lejos. Pero tiempo después yo intenté empezar a escribir algunos poemas, imitando la estructura del soneto, no sin estudiarla a fondo, sino imitando cómo él había escrito sus versos, ¿no? Ajá, pero antes de eso, ya habías tenido contacto con los libros. Fíjate que yo empecé al revés, yo empecé a escribir y... Entonces vas bien en tu cuento, seguí, por favor. Ajá, y entonces empecé a intentar leer a escondidas de él porque me daba cierta pena con él de que me viera escribir y que al leer lo que yo hiciera no le pareciera lo suficientemente bueno. Era como decimos coloquialmente, me chiviaba ante él. Y él se dio cuenta de que yo escribía casi un año después de que yo estaba escribiendo, cuando por descuido mío yo dejaba unas hojas por ahí y él las leía. Escribías en secreto. Exactamente. Y pues él como que me siguió el juego porque leía lo que yo dejaba por ahí, pero nunca me lo dijo. Hasta fue mucho tiempo después que entonces él ya empezó a saber que yo escribía y fue algo muy bueno porque empezamos los dos a tener un poco de charlas literarias. Entonces fue donde él me dijo, mira, si quieres escribir tenés que leer. Y ahí vino la lectura. Me empezó a sugerir algunos libros, no podríamos decir grandes libros porque él sabía que no se podía entrar por ahí, pero sí algunos libros que fueran buenos y que fueran aptos para empezar a leer. Entonces yo empecé a leer y claro, se siente un aumento en las posibilidades de escribir cuando ya te entras en la lectura, ya se te abren nuevos horizontes, ya sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, por dónde puedes caminar y por dónde no. Recordarnos algunos títulos de libros, de escritores también, con los que te has encontrado y que te han encantado. Bueno, yo inicié leyendo libros, por ejemplo, como Tres Cabán de Mauricio del Pinal, un escritor guatemalteco de Santa Lucía, Cochumalguapa. Es una novela muy interesante que se recrea en el Tikal clásico, cuando los mayas habitaban en Tikal. Es una novela de un maya clásico, entonces es una novela fascinante realmente. No sé por qué es tan poco conocida. Y inicié también leyendo a Vargas Vila. Me dicen que es curioso que mi papá me haya recomendado a Vargas Vila, siendo un escritor en la mayor parte del tiempo ha sido proscrito. Ya se sabe aquella frase famosa, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero yo inicié leyendo también a Vargas Vila. Bueno. Sí, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y entonces me empecé a fascinar por todos esos escritores maravillosos que tiene América. Y recuerdo que yo un día le dije a mi papá, bueno, y en Guatemala tenemos un escritor de la talla de Gabriel García Márquez, de Jorge Luis Borges. Y me dijo, claro, me dijo, ahí está Miguel Ángel Asturias. Pero como el guatemalteco lamentablemente es, como se dice coloquialmente, malinchista, yo no creí que Asturias fuera bueno por el simple hecho de ser guatemalteco. Ajá. Y fue mucho tiempo después. Prejuicios, ¿verdad? Ajá, y ese es un problema terrible que tenemos los guatemaltecos, que pensamos que algo no es bueno por ser de nuestro país y que algo es excelente por ser del extranjero. Creo que tenemos mucho que trabajar en eso. Y tiempo después, también con un amigo a quien aprecio mucho, que ha sido mi maestro, que se llama Freddy Figueroa de Petén, me recomendó a Miguel Ángel Asturias. Entonces, siendo dos recomendaciones de dos personas que yo admiraba mucho, adentré con Miguel Ángel Asturias y lo primero que llegó a mis manos fue el señor presidente. Y pues ahí empezó mi gusto por Miguel Ángel Asturias. Pues mira que cabal que en el promo de esta mañana publicamos esa parte del arranque, ¿verdad? Alumbra, alumbre, lumbre de alumbra. Así es, vi que por ahí estaba la gitanjáfora de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Y es impresionante cómo inicia ese libro. Y ya tiempo después, por camino propio, yo empecé a buscar los libros clásicos, la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, el Quijote. Y han pasado por mi vida personas muy importantes que han influenciado mucho, ¿no? Como te digo, mi papá ha sido muy importante en sugerirme libros de autores guatemaltecos. Que lea a Miguel Ángel Asturias, que lea a Mauricio del Pinal, a Tito Monterroso, a Vigilio Rodríguez Macala, a Enrique Gómez Carrillo,
me ha recomendado siempre al gran señor que estuvo por acá, Méndez Vides. Ajá. Y tiempo después, como te digo, yo ya encaminado en la literatura clásica griega, también coincido con Álvaro Morales, que fue o ha sido de gran ayuda en sugerirme libros clásicos, las obras de teatro de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, y en el caso de Freddy Figueroa ha sido una gran ayuda en la parte técnica de la poesía, de escribir la poesía. Entonces he tenido con la suerte de coincidir con personas que conocen o que se han hecho expertas en diferentes ramas de la literatura y que me han dado a mí un poco de eso, y para tener una vista un poco panorámica de la literatura. Más amplia, ¿verdad? Bueno, en tu biografía dice que empezaste declamando, que te ha encantado la declamación. Sí, en el colegio, en la escuela, no sé dónde. Sí, definitivamente la declamación sí la practico desde los 7 años, también por influencia de mi papá, que es un gran declamador. Yo siempre he querido declamar como él, nunca he tenido su voz, pero en cada concurso, cada año de la escuela donde yo estudiaba, participaba en declamación. Casi siempre ganaba, me recuerdo. Algunas veces pues, me tocó ganar el tercer lugar, el segundo, Ajá. y otras el primero. Pero he practicado la declamación también fuera de los establecimientos educativos. Por ejemplo, he invitado a declamar para la Feria de Santa Ana, que es una aldea de la antigua Guatemala, de donde es originario mi papá. Y ahora con el Ateneo de Guatemala, cuando se presenta un libro, declamamos los poemas del libro que se va a presentar. Entonces se sigue practicando la declamación, se sigue practicando. Bueno, acabo de estar otra vez en Santa Ana en una actividad cultural que se hizo solo de la familia Bejarano, que es a la que yo pertenezco. Ajá. Ahí estuvimos declamando también. Y ¿Hay pues, algún poema que más has repetido, que a vos te gusta tanto y por eso lo incluí siempre en tu repertorio, digamos? Cuando era pequeño y cuando estaba muy adentrado en el mundo de los concursos de declamación, me iba mucho por los de este declamador famoso argentino, el Indio Duarte. No sé si ha sido de él. Entonces declamaba regularmente Los Guapos. Se llama un problema que, dicho sea de paso, para los argentinos, guapo es macho. Así. Los machos prácticamente. O para mí todas son madres. Son los 2 poemas que más he declamado, tal vez. ¿Cuál es? Decinos algo de uno de esos 2 poemas. Bueno, sí, de Los Guapos empieza algo como: empenachada de fiesta estaba la pulquería. En un entrevero de gente, copas, carteos y risas, se reflejaba la tarde sacándole punta al vicio. A un costado del mostrador, tranquera del frasquerillo, conversaban unos criollos de guapos de tiempos idos. Antes hombres, hoy historia con temblor de aparecidos. Superior, muy bien, excelente. Mira, supimos que tenés una cantidad como de 450 poemas en tu haber, en tu compu, o regados por diversos lugares. ¿Por qué no has sacado, en dónde? Bueno, publicaste en algunas revistas, ¿verdad? Pero ¿no tenés ahorita un libro todavía listo o ya publicado? Bien, justamente con Álvaro Morales fundamos el Ateneo de Guatemala. Y una de las facetas del Ateneo de Guatemala es que sea una editorial. Entonces, el Ateneo es una editorial. Es una de sus facetas. Tiene varias facetas. Entre esas, por ejemplo, tiene un círculo literario al estilo de los románticos del siglo XIX, ¿no? Que nos reunimos en un café a compartir poesía. Pero también tiene la faceta editorial, también tiene la faceta de hacer gestión cultural, ¿no? A principio de año hicimos un recital de poesía que se llamó Lo que declamó Manuel Bernal, declamando poemas como El brindis del bohemio, que estuvo a mi cargo, Los motivos del lobo. Entonces tiene varias facetas. Esos son famosos, en la voz de Manuel Bernal. Sí, fue un homenaje que le hicimos a Manuel Bernal realmente, o él nos homenajeó a nosotros permitiéndonos. ¿Trajiste ese libro ahí entre tus cosas? Así es, Rómulo, es la resurrección del verso. Entonces a mí me hacía falta este libro. Ahí te lo trajimos. Bueno, la resurrección del verso. ¿Por qué la resurrección del verso? Resurrección. Realmente en la actualidad el tema del verso medido está un poco desprestigiado. Nos dicen que
si escribimos con métrica, si escribimos con rima, estamos retrocediendo o estamos escribiendo algo muy, muy anticuado, cuando en verdad no es así. Ajá. Si nos miramos y si tenemos una panorámica amplia de la poesía, el verso libre, que es lo que domina actualmente, es en realidad una forma más de escribir poesía, ¿no? No es que sea verso libre contra verso métrico, ¿no? Sino que es la poesía, tiene diversas formas de hacerse con métrica. Por ejemplo, en el soneto clásico. Si querés, vamos a entrar en ese tema con mucho más detalle más adelante. Por eso es que utilizamos la palabra clásica o clásico aquí, porque vamos a tratar de meternos un poco más. Vos sos el personaje adecuado hoy para que nos hables precisamente de esta poesía clásica que, como ya lo has adelantado, pues muy pocos ahora lo están practicando, ¿verdad? Hablemos más bien del Ateneo. A ver, dibujarnos un poquito más las actividades dentro del Ateneo. ¿Cuántos libros han logrado publicar ahorita en el Ateneo? ¿Cuándo empezó? Bueno, el Ateneo de Guatemala lo fundamos con Álvaro Morales en agosto de 2017. 2 años ya. 2 años ya. Estamos por cumplir ahorita el 23 de agosto. Tráiganse una botella de vino. Te va a regañar tu papá si pedimos vino. No, a él le gusta. Bueno. En 23 de agosto de 2017 empezamos con el Ateneo de Guatemala. O una botella de chicha. Bueno, y la primera idea fue hacer un círculo literario, ¿no? Tener donde compartir la poesía. Muchas veces no hay comunidades de poetas y el poeta es solitario. Entonces hay que darle un espacio para que comparta su poesía. Nos reunimos en un café de la antigua Guatemala. El Ateneo de Guatemala no tiene sede, pero está donde están los miembros, ¿no? El Ateneo de Guatemala son los miembros y podemos estar hoy en un café, mañana en otro. Y nos reunimos Ustedes son el Ateneo. Todos los miércoles a las 7 de la noche nos reunimos en un café y la dinámica es llevar un poema nuevo, que sea reciente, no un poema que hayamos escrito hace 3, 4 años, sino un poema que sea reciente, y lo presentamos ante los compañeros. Ahí lo que se hace es, damos una valoración y una observación, o más valoraciones y más observaciones con el fin de mejorar, ¿no? Mira, esto no es así, cometiste un error gramatical, el recurso retórico que usaste está mal empleado, y entonces ellos apuntan las observaciones que les damos para poderlas mejorar. Es solo una breve interrupción, es que nos preguntan ¿qué cafecito querés de Sopos? ¿Querés café o un capuchino? Un capuchino igual que romo. Perfecto, 2 capuchinos, por favor, mi estimado Luis. Entonces ese es el primer plano del Ateneo de Guatemala, darle un espacio a la poesía, que los miembros y los que quieran sumarse pueden llegar con sus poemas a presentarlos. Va, pero publican narrativa y también poesía, o solo poesía. Hasta ahorita hemos publicado solo poesía. Tenemos 4 libros publicados, que es La Resurrección del Verso de Pablo Bejarano, Versos Paganos de Álvaro Morales. Hace poco publicamos Fuente de Ternura de Karen Bonilla y la antología poética, que es Minervalia. Y la antología poética no es más que una selección de los poemas que llevamos los miércoles. Entonces, ¿quiénes aparecen en esa antología? ¿Estás vos? Está Pablo Bejarano, Álvaro Morales, Luisa Juchán, Axel Zamora, Eleonora Pereira Miranda y Karen Bonilla. Perfecto. Bueno, pero en el Ateneo ustedes pretenden publicar solo poesía con métrica y rima, ¿o no? En el caso de Axel Zamora, que es miembro de nosotros y que estuvo publicado en Minervalia, no escribe poesía métrica, él escribe poesía libre, entonces no estamos estrictamente cerrados a la poesía métrica, sino que damos otras posibilidades. Bueno. Y ya el año que viene vienen publicaciones de narrativa. Magnífico. Te vi por ahí que creaste también una página para comentar o publicar fragmentos sobre Miguel Ángel Asturias. ¿Cómo se llama la página? Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. ¿Desde cuándo la tenés?
La hice aproximadamente hace unos 4 meses porque me enojó hasta cierto punto poner Gabriel García Márquez en Facebook y te tira grupos con 500,000 miembros, poner Jorge Luis Borges 400,000 miembros y el único grupo que había de Miguel Ángel Asturias no pasaba de 25. Entonces decidí hacer uno para irlo proyectando y que vaya creciendo poco a poco. Ya llevamos cerca de 100 miembros, que no es mucho, pero como se sabe, pasando de una cantidad empieza a aparecer más en el inicio de Facebook y seguramente van a llegar más miembros. Indudablemente, tiene que ir creciendo poco a poco y mientras se va modificando y va evolucionando, ¿verdad? Bien, Miguel Ángel Asturias, que es un objetivo que también nos vamos proponiendo acá en Letras en Directo, que tenemos que seguir promoviendo la figura, no por ser nacional, sino que por la calidad de su literatura, ¿verdad? Así es. Como te decía, a mí me pareció hasta cierto punto risible cuando mi papá me dijo que Gabriel García Márquez era de la calidad de los grandes escritores latinoamericanos. Y es por la idea que te comentaba de que tenemos que el guatemalteco no es bueno. Pero realmente cuando yo lo leí quedé encantado de su literatura, que es maravillosa. Y es una prueba de que me gusta por ser Miguel Ángel Asturias y no por ser guatemalteco, porque en lugar de que su nacionalidad lo trajera a mí, lo había alejado un poco. Ajá. Bueno, en este momento te voy a pedir que nos mostres, que nos traigas una muestra de tu poesía. Yo tengo 3 poemas acá, no sé si vos los tenés a la mano o los buscamos en el WhatsApp que vos me mandaste. Que se llama ¿Cómo regresan estas cosas? El poema que le escribiste a Jorge Luis Borges y haiku. No los tenés. Bueno, aquí estamos entonces, aquí todo bajo control. Sí, todo es posible. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está cómo regresan estas cosas. ¿No? Y después me haces el favor de buscar Jorge Luis Borges y haiku. Tu poesía de Pablo Bejarano, hoy aquí en Letras en Directo. Has visto cómo vuelven tras la tarde la luna que dormía bajo el mundo, cómo regresa el pájaro errabundo al lugar donde el sol de nuevo arde. Has visto cómo vuelve la resaca al pecho de la mar desde la arena, cómo vuelve a la vida cuando suena la campana dormida y elegiaca, cómo vuelven las hojas a la nada y la sangre de nuevo al corazón, cómo vuelve al volver una canción la historia que creímos olvidada. Así como regresan estas cosas en busca del lugar que fue su nido, al volver tus palabras a mi oído, regresarán las sonrisas venturosas. El otro es el de Jorge Luis Borges. Sí. Vamos a buscarlo. Y es lo que te digo un poco, que el de Jorge Luis Borges es un poema sin rima, precisamente. Muy bien. Jorge Luis Borges. Sentado con los ojos en la noche y la mano gentil en el bastón, con la voz melodiosa como trino y millares de libros en la mente, se encontraba el maestro platicando como fuente inmortal de inteligencia. Las líneas de su rostro dibujaban los hexámetros rígidos de Homero, las locas aventuras del Quijote, las noches rebosantes de Virgilio, el infierno de Dante y los poemas que su pluma escribió con sobriedad. Percibía los libros y dictaba los poemas escritos en lo lírico, y andaba por la antigua biblioteca condenado a los libros y la noche. Sin embargo, su mente no dejó de rebosarse de conocimiento. Lejano al barroquismo, componía con un lenguaje sobrio sus estrofas, y sus cuentos de género fantástico tienen la magia de los cuentos persas. El maestro juntaba con su pluma la historia universal de la creación. A Benjacán el Bojarí, los teólogos, la escritura del Dios, el inmortal, la casa de Asterión y la otra muerte han hecho de la Aleph obra maestra superior a los siglos y al olvido, más alta que la crítica del hombre. Oh Borges inmortal como tu cuento,
Eres el nuevo Homero, el nuevo Dante, y siempre imaginaste el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Por eso me he atrevido a asegurar que ya tienes la gloria asegurada. Ahora vamos al haiku. Recordanos qué es el haiku. Yo digo siempre en son de broma que esto que yo escribí son haikus que no son haikus. Métricamente el haiku es un verso de 5 sílabas seguido de uno de 7 y para rematar con otro de 5. Esa es la estructura métrica del haiku. Otras de sus características es que debe describir un paisaje natural. Debe ser inspirado en la naturaleza. Después de eso debe ser sin metáfora. Esa es una característica El lenguaje más directo. Lenguaje directo. Y por eso yo digo en son de broma que mis haikus son haikus que no son haikus porque son metafóricos, ¿no? Desde un punto de vista estricto del haiku no lo son. Pero, bueno, se puede innovar también unas cosas y podría ser que sí lo sea. Bueno, léenos unos 4. Muy bien. 1. Se arruga el sol cuando intenta besar el agua diáfana. Ese es bonito, muy bonito. Repetilo. Se arruga el sol cuando intenta besar el agua diáfana. Miramos estos haikus, como hablábamos en otra entrevista anterior también, por ser así pequeños se prestan muy bien para que aparezcan impresos en tazas, en objetos diferentes, ¿verdad? Es cierto, su extensión pequeña les da la ventaja de poder aparecer en cualquier lado, como decís bien, en tazas. Ok. Por los volcanes se adorna el horizonte, se rompe el cielo. Los lirios tristes han sido fusilados por la tormenta. Hay un eclipse y astros desconocidos se nos revelan. ¿Podría leer un último? Sí. Un último. Las nubes sueñan con ser la geografía de blancos países. Muy bien, gracias Pablo Bejarano. Vamos a ir con los cuates de la revista La Fábrica en estos momentos. Vamos a aprovechar, después del contacto con ellos, vamos a hablar de la poesía clásica griega, vamos a hablar de Miguel Ángel Asturias también. Igualmente nos aprovechamos para saludar a quienes nos van acompañando ahí, los internautas vivos siempre. Luis Chalín, el paisano Luis, nos escucha, nos acompaña, nos mira, nos regaña y todo desde los Estados Unidos. Saludos, Luis Chalín, otro gran triunfador en concursos de literatura. Tiene un libro muy interesante, A la ausente. No sé a la ausente, sí, a la ausente, sí, lo he visto ahí. Muy bien, saludos Luis Chalín, el doctor Carlos Interiano, Claudia Figueroa, Pablo Aníbal, saludos a ambos, dice el doctor Carlos Interiano, gracias, el paisano. Se ha unido también Guillermo Durán, Brenda Solís Fon, ¿cómo estamos, Brendita? Claudia Figueroa nos envía saludos, te envía saludos, Pablo. Saludos, Claudia. Eduardo Juárez, buenísima onda. Crash. Gerson Ortiz, el de los cuentos de sueños. Le gusta mucho tu poesía, dice Claudia Figueroa. Gracias, Claudia. Igual, Claudia escribe muy bonito. José González, Isaac López, Chalín dice, me llegas, Pablo, que no muera el verso. Eso está a la ausente también. Mario Ordóñez, una botella de chuza, dice, muchachos. Luis Chalín, está bien. Elder Expedi Morales Mérida, Juan Carlos Contreras Castellanos, Vinicio Aguilar. Juan Carlos Contreras dice, un saludo, es bueno que se difunda nuestra literatura. Simón, claro. Y Leo de Soulas, no falta. Leo, manito, si logras ahí que hagan una nueva temporada de la obra de teatro que han montado y que han representado. Anoche fue la última presentación de Cuentos Extraordinarios de Allan Poe.
A mí me gustaría ir de repente. Ahí me avisas, ¿oíste? Y Claudia Chinchilla de Torace dice, saludos Rómulo, qué bien la entrevista y la poesía sugerente que nos regala Pablo Bejarano. Muchas gracias, Claudia Chinchi. Y Luis Chalín dice, Cusha. No se le olvida. Vamos a ir con los cuates de la fábrica. A ver qué sorpresa nos tenés, Rodrigo. Muchas novedades para esta semana, Rómulo. Pues bienvenidos a todos ahí al programa. Quisiéramos compartir con ustedes, como de costumbre, pues las reseñas respecto a la revista. Novedades importantes, sí, dentro de la revista queremos hacer la presentación de nuestro próximo periodista. Él es Mark, además de ser periodista, también es booktuber, así que va a estar acompañándonos ya con notas a partir de los días domingo. En la revista La Fábrica. En la revista La Fábrica, así es. Y además nos ha hecho una colaboración muy importante esta semana con la agenda cultural. Como acabamos de empezar, pues, mes, hemos tenido pues la actualización de esta agenda y Mark nos viene a comentar también acerca de las actividades que se vienen para esta semana y en lo que viene del mes. Cuéntanos, Mark. Sí, bueno, la primera actividad que tenemos es hoy, sábado 3 de agosto, a las 7 de la noche vamos a comenzar una lectura de 24 horas conjunta. Trata de empezar a las 7 de la noche hoy sábado y terminar mañana a las 7 de la noche del domingo. ¿Dónde? Eso es cada quien donde pueda, lo vamos a conectar por las redes. Tendrían que seguir en este caso las redes sociales de Bookbloggers GT en Instagram y Twitter, y en Facebook estamos como Booktubers GT. Entonces estamos emocionados porque tenemos gente de Costa Rica, Francia, Brasil, Estados Unidos, etc. La idea en este caso es unirnos como comunidad lectora juvenil, porque la mayoría leemos juvenil, y utilizando el hashtag leyendo con Guate. Entonces eso es como un soporte, digamos así, de los demás países hacia nosotros como Guatemala, como en defensa a la cultura aquí guatemalteca. También, y eso fue algo que se nos ocurrió ya después, viendo la situación, por ejemplo, en este caso política del país, también queremos como hacernos sonar en ese sentido, ¿verdad? De que una sociedad sin literatura, sin cultura, sin arte no sale adelante. Ese es el propósito de esta actividad. Empezamos, como les digo, de hecho yo termino aquí a las 6:30 de trabajar y a las 7 en el bus comienza mi lectura. Entonces, para que podamos como congeniar entre los lectores, síganos en nuestras redes sociales. De igual manera me encuentran a mí como Bookmark Channel en Instagram, Twitter y Facebook también. Y la otra actividad que tenemos es que vamos a comenzar un club de lectura, que es un club de lectura nómada. Entonces estamos como lectores nómadas en Instagram nada más, y es un club de lectura que se va a hacer el último domingo de cada mes. El propósito de este es que la gente pueda conocer espacios literarios. Por ejemplo, el primer club de lectura vamos a hacer el 25 de agosto, que va a ser en una cafetería barista, de Galerías Prima, correctamente. Entonces vamos a estar ahí hablando sobre el libro El Nigromante de Pablo Estrada. Vamos a empezar con literatura guatemalteca. Entonces son 3 meses de literatura guatemalteca, luego vamos a irnos por poesía, por diversidad de temas, y es también como mostrar un poco la diversidad de literatura que hay, que no nos encerremos en solamente un género literario, ¿verdad? Y es muy bueno para conocer autores que están saliendo en este momento, porque son autores jóvenes también, ¿verdad? Sí, en este caso lo que queremos también hacer es como hacer eso, sacar el monopolio que hay como de la literatura guatemalteca, en la cual estamos solo en poesía o solamente en narrativa sobre el conflicto armado, y que vean la diversidad que tenemos aquí como literatura guatemalteca, como lo mencioné. Sí, es. Entonces, sí, como comentó Rodrigo, yo soy booktuber, hago actividades, esto es lo que hago, de hecho, actividades, entrevistas con autores, escribo también un poquito de poesía. Pero, y esta es su bienvenida oficial para la revista, que es La Fábrica, ¿verdad? Entonces, a partir de mañana él va a poder estar subiendo ya esta información dentro de la revista y para ustedes también, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. Un anuncio más, solamente para terminar lo de la revista, pues el día de mañana pues empieza Mark a subir algunas notas siempre relacionadas con literatura, y además las reseñas de la semana. Hemos tenido la colaboración de la nota de Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta, quien desde Perú incluso ha estado presentando en esta semana el libro de su segunda edición, Los Caminos de Florencia. Una excelente recomendación para quienes puedan acercarse al texto, yo creo que hasta de manera digital. Es un excelente libro. Además, Henry Vargas estuvo subiendo notas respecto a Shingeki no Kyojin. Para quienes les encanta el anime, como es de costumbre, las animaciones no faltan con Henry y las reseñas que él tiene de opinión sobre esto.
También tuvimos la colaboración de Carmen Tocay respecto a un tema muy importante, que es el de Ayuno, que es un poema realizado por la guatemalteca Magdalena Espínola. Es un texto maravilloso, erótico y que tiene, pues, de paso, una crítica muy interesante y deconstructiva respecto al asunto. Y por último, tuvimos también la subida del texto de Revolver, que es del escritor guatemalteco Pablo Lemus Valencia. Se trata de un texto que en realidad es un poemario, un conjunto perfecto y muy ad hoc para la lectura de los autores que están en este momento en el área. Así que yo me tomé la molestia de hacer la lectura del libro y es excelente. Se lo pueden ver por ahí. Volvemos con nuestros colaboradores de siempre, Rómulo, y en este caso el invitado, Pablo. Muy bien, gracias Rodrigo Villalobos. Volvemos exactamente aquí con Pablo Bejarano para continuar esta charla. Vamos a entrar, como habíamos anunciado, con la literatura, más bien la poesía clásica, ¿verdad? De Grecia y de Roma. ¿Qué antecedentes históricos pues, podemos meter acerca de esta literatura, de esta poesía? No es la primera, ¿verdad? Antes de los griegos ya había algo probablemente, pero los griegos cimentaron esta categoría, este género. Definitivamente la literatura hindú es mucho más antigua que la literatura griega, por ejemplo. Ajá. El Ramayana es un libro muy antiguo, el Rig Veda, que supuestamente es el libro más antiguo que hay todavía, que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, la literatura griega tuvo muchos antecesores realmente. Se cuenta, por ejemplo, que el Ramayana influyó mucho a la Odisea y a la Ilíada. Pero como bien decís, en Grecia se cimenta, hubo una generación increíble de hombres, de letras y de filosofía en Grecia, unos tras otros, todos juntos. Estaba Esquilo joven escribiendo, cuando Esquilo empieza a envejecer aparece Sófocles, cuando Sófocles empieza a envejecer aparece Eurípides, y es una secuencia de generaciones de hombres realmente superdotados. Bueno, y estás mencionando hombres y entrando plenamente en la poesía, tenemos que mencionar a la gran Safo, ¿verdad? A Safo de Lesbos, claro, sí. Y que ¿sabes qué? Hablando de Safos, precisamente buscando en determinado momento yo de dónde venía la palabra lesbiana, me llevó a Safo y Safo me llevó a Lesbos, que ella era de allí y por esa razón de ahí se deriva el nombre, la palabra lesbiana, ¿verdad? Realmente, bueno, existían las escuelas de arte y filosofía en Grecia, estaba la escuela platónica, por ejemplo, pero la mayoría tenía hombres. Entonces Safo decide abrir un espacio para practicar artes con mujeres, ¿no? Y si las escuelas eran solo de hombres, ella decide que las suyas sean solo de mujeres y esta escuela es en la isla de Lesbos. Entonces ahí vivían solo ellas y cuando se referían a ellas decían las lesbianas, los habitantes de Lesbos. Mucho se especula si Safo realmente era lesbiana, si gustaba de las mujeres o no, pero no se sabe a ciencia cierta. Es un rumor, ¿verdad? Es un rumor porque se le atribuye un romance con un hombre, entonces qué tan lesbiana haya sido no es certero. Bueno, ¿qué otros autores grandes podemos mencionar? De Grecia, separándolos, y los romanos posteriormente, porque ese es el orden, ¿verdad? Cronológico. En Grecia está el inconmensurable Homero, ¿no? Que es el padre de la literatura y que escribe la Ilíada y la Odisea, que para mí son los dos libros más influyentes en toda la literatura que vino después de Grecia. Tenemos a los dramaturgos por excelencia, Esquilo, a Sófocles, a Eurípides, el fabulista Esopo, estaban los poetas Hesíodo, Anacreonte. Es una cantidad increíble de poetas que hubo en Grecia. Ahí está también Meleagro, Safo, son prácticamente incontables los que hay.
¿Qué podemos decir de Virgilio, ese guía en la Divina Comedia que utilizó Dante Alighieri? Bueno, cuando Grecia deja de ser Grecia, se termina con Sócrates, ¿no? Cuando matan a Sócrates, ya Grecia empieza a decaer, empieza a surgir, como es siempre el orden de la naturaleza, cae un imperio y empieza a surgir otro, empieza a surgir el gran imperio romano. Y Roma adopta la mitología griega, no solo cambiando los nombres a los dioses. Zeus se vuelve a Júpiter, Helio se vuelve a Apolo, Atenea se vuelve Minerva, pero toda la mitología viene siendo la misma, ¿no? Ulises es en realidad el Odiseo griego, y viene Virgilio, que es un poeta que empieza a tener éxito en Roma, escribiendo las bucólicas y las bucólicas principalmente, y las églogas, y es llamado por el emperador actual y le pide que haga una obra de la magnitud de la Ilíada y Odisea para justificar el origen divino hasta cierto punto de Roma, ¿no? Y entonces Virgilio empieza a gestar la Eneida. La Eneida está totalmente inspirada en la Ilíada y la Odisea. De hecho, está escrita en dos partes prácticamente, que una replica la Odisea, cuando es todo lo que narra de la huida de Eneas, cuando sale de Troya, y pasa cosas muy similares a las que pasa Odiseo. Él también pasa con las sirenas, él también pasa con Circe, con Caridis, con Polifemo, y llega... Es muy similar, entonces. Está inspirada realmente, y llega a la Ausonia, le llaman ellos, donde va a fundar su ciudad, y ahí es una réplica de la Ilíada. Empieza a narrar la batalla contra Turno, y miramos ahí la presencia de la Ilíada. En el estudio preliminar que yo tengo de mi edición de la Eneida, se habla de que muchos poetas dicen que el uso del lenguaje de Virgilio es superior al que usó Homero. Es posible, ¿no? Hay 800 años de diferencia, algo tendría que haber avanzado la literatura en ese tiempo, pero él nos deja con el aquello de, bueno, ¿por qué Homero? ¿Por qué Virgilio? ¿Por qué no quedarnos con los dos? Virgilio nunca publica su Eneida, empieza a agonizar y el deseo que pide es que la Eneida sea quemada, pero no le hacen caso por gracia divina, no es obedecido Virgilio y dejan la Eneida y la publican, y es el libro fundador de la literatura romana prácticamente. Formidable, ¿verdad vos? Y bueno, de ahí entonces la poesía se mantiene con esa estructura, con esas formas. Ellos son, me imagino yo, que no recuerdo muy bien, los que imponen las formas estas que la poesía debe tener, las tres características principales: rima, medida y ritmo. ¿Ah? Así es. Eso es lo esencial de la poesía clásica. Así es. Esos tres, bien. Y es donde yo te digo, donde decir que la poesía clásica es un retroceso y decir que el verso libre es una innovación es hasta cierto punto inexacto. A ver, ¿por porque, qué? Bueno, el primer poeta, no se sabe quién fue, pero el primer poeta no iba a agarrar una hoja y una pluma e iba a escribir un endecasílabo rimado y acentuado. Eso vino después, esos fueron descubrimientos posteriores. El primer poeta tuvo que haber plasmado lo que sentía en la forma natural en que él hablaba, sin ritmo, sin métrica y sin rima. Entonces podríamos decir que la poesía inició en verso libre, realmente, y que después los descubrimientos que hicieron los griegos y otras culturas de que si un verso tiene 11 sílabas, para que sea rítmico hay que acentuarlo en la sílaba 6 y en la sílaba 10 forzosamente, eso vino después. Decir que el verso libre es más innovador que la literatura clásica sería tanto como decir que, bueno, la bombilla incandescente es más innovadora que la luz LED o algo por el estilo, ¿no? Entonces el primer poeta tuvo que haber escrito en verso libre. Uh-huh. Pero los griegos realmente vienen a reforzar la idea de la poesía clásica. Homero hace 2800 años escribe en hexámetro
la Ilíada y la Odisea, y que si nosotros nos ponemos a analizar la estructura de un hexámetro es realmente complicada, pero se mantiene, y los tres géneros literarios principales, que es el épico, el dramático y el lírico, se practican en Grecia con verso. ¿Y por qué la mayoría de publicaciones de la Ilíada y la Odisea no las traducen con esas medidas, sino que aparecen en forma de prosa? Porque en la traducción lo que se busca es conservar la esencia de lo que se dice, más que el ritmo, ¿no? Lo importante de ahí son los datos históricos que nos dan, los acontecimientos que nos revelan, y muchas veces por cuidar en la traducción la medida, vamos a descuidar lo que realmente quiere decir el poeta, y no se trata de eso. Ahí debe prevalecer la esencia de la obra más que la estructura. Muy bien, hablemos un poco más de la forma de la poesía clásica. Las licencias, en la poesía clásica se utilizan las licencias. Cuando vos construís un verso, por ejemplo, tenés que ver que tenga la misma cantidad de sílabas, igual que los siguientes versos, dependiendo también del tipo de poema que estés desarrollando, ya sea que sea un soneto u otra clase, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las licencias? Contanos, recordanos. Bueno, a la hora de escandir un verso, las licencias principales son la sinalefa, el hiato, la sinapía, la sinéresis, la diéresis y la ley de compensación, que es una de las más importantes. Danos unos 2 ejemplos. Bueno, la ley de compensación es una licencia poética, o más que licencia, una norma poética que habla del último acento del verso. Siempre debe caer el último acento del verso en la penúltima sílaba, nunca en la última ni en la antepenúltima. Y de eso viene que cuando un verso termina en palabra esdrújula, el acento final aparentemente está en la antepenúltima, pero en métricas se omite el conteo de la sílaba de en medio y se cuenta prácticamente solo la última sílaba acentuada y la última sílaba de la palabra. Entonces, un verso en decasílabo, por la ley de compensación, se debe dejar si termina en una palabra esdrújula de 12 sílabas. Y si termina en una palabra aguda, de 10, porque se le suma una en el conteo. La sinapía es prácticamente una sinalefa entre versos. La sinalefa es cuando 2 vocales unen su sonido para formar uno solo dentro del verso. Pero cuando ese fenómeno se da entre la última palabra de un verso y la primera palabra del siguiente verso, se llama sinapía. Bien, ¿a qué atribuís vos el hecho de que la mayoría de jóvenes actualmente prefieran bueno, yo también lo prefiero, escribir libre? ¿Por qué crees vos que se da esa preferencia? Porque nos han dicho que la métrica apresa la inspiración, ¿no? O la creatividad, cosa que yo no lo creo realmente. Yo conozco amigos que escribían verso libre y que después de ser instruidos y después de agarrar práctica en escribir verso medido, se han quedado con eso, porque la práctica hace maestro, dice el dicho popular, y cuando llevas bastante tiempo escribiendo en decasílabos, octosílabos, decasílabos, te salen con naturalidad, ya no, a veces a mí me pasa que cuando pienso un poema ya lo pienso medido, y creo que es parte de la práctica. Entonces ya cuando tenés esa práctica no sentís que se te vaya a apresar la creatividad, tal vez en las primeras ocasiones. El hecho de que para ajustar de 11 sílabas un verso, tenés que buscar 2, 3 palabras, reducirlas o prolongarlas. Dará la posibilidad de que pierda un poquito el contenido, el sentido, lo que el poeta quiere decir. En mi opinión, no, porque como te digo, cuando uno ha agarrado un poco de práctica, ya los versos surgen así con naturalidad, ¿no? Y también es importante saber que la mayoría de poetas famosos que conocimos hasta finales del siglo XX, escribieron todos con métrica, aunque pareciera que no, porque no sé por qué, pero Pablo Neruda, por ejemplo, escribía un verso en decasílabo y en la publicación aparecían 3 renglones, ¿no? Pero, por ejemplo, dice un verso en un poema que aparentemente es verso libre, que dice: mis ojos se han gastado en tu hermosura, que aparecen mis ojos
se han gastado en tu hermosura. Pero cuando lo escandiza realmente un endecasílabo, como todos los versos que están también en ese poema. Igual en un poema de Miguel Ángel Asturias que dice: me sueñas, ya lo sé, pero tan lejos que ya no puedo ser el que tú sueñas. Aparece como que si fuera verso libre, pero cuando uno lo toma y empieza a escandir, todos los versos son endecasílabos. Entonces es importante ver también que todos estos poetas que aparentemente fueron muy innovadores, nunca abandonaron el verso menudo. Bien, ¿y vos has escrito algunos poemas libres? Sí, he escrito algunos, Sí. Tengo algunos por ahí guardados, los he de tener, pero cuando quiero abandonar el verso, me dedico más a escribir cuentos. Ajá. Escribo cuentos y bueno, trato la manera de que el cuento tenga una dosis de poesía también en su narrativa. Lo he notado y no sentís que tenés, a mí me pareció o es una ilusión porque nos toca que hablar de Miguel Ángel Asturias, haberme parecido que tratás de utilizar las figuras literarias también un poco similar a Miguel Ángel Asturias en tus narrativas. Pues no me parece. ¿No sentís esa inclinación? Lo digo porque yo creo que el estilo de Miguel Ángel Asturias es inimitable y no creo que esté en mis capacidades siquiera hacer algo parecido a lo que él haya escrito. Bueno, ¿qué has leído de Miguel Ángel Asturias? Bueno, la mayoría de libros más conocidos: Leyendas de Guatemala, Hombres de Maíz, El Señor Presidente, El Espejo de Herida Sal, El Alajadito, Torotumbo, Weekend en Guatemala, Maladrón, que es una novela increíble, Fragmentos de Cien de Alondra, Viento Fuerte, varios ya. Muy bien, vos. Que lo tenía todo. Es extraordinario, vos sos entonces un gran seguidor de Miguel Ángel Asturias. Sí. Entonces, como Miguel Ángel Asturias se encuentran el sitio este que estás manejando, Miguel ¿verdad? Ángel Asturias tiene una foto donde Miguel Ángel Asturias va caminando por las calles de París. Muy bien. ¿Cuál de estos libros crees vos que es esencial, uno o dos, para los guatemaltecos, que todos deberíamos de haber leído ese libro? Mira, te voy a decir dos que estén fuera de los tres clásicos que conocemos, que son Leyendas de Guatemala, Hombres de Maíz y El Señor Presidente. Son los tres libros de Asturias que nos venden y enhorabuena que nos lo vendan porque son maravillosos realmente. Pero para proyectar más la literatura de Miguel Ángel Asturias y que también se sepa que escribió otras cosas, voy a sugerir dos libros que no sean esos tres. Uno es Mulata de Tal. Mulata de Tal tiene todo lo mágico. Sí, es tremendo, ¿no? En la mitología guatemalteca al 100%. Y el otro que todavía me peleo yo conmigo mismo si es mi favorito es Hombres de Maíz, es Maladrón. Maladrón es un libro increíble ubicado en la conquista española. ¿De qué trata Maladrón? Fíjate que el libro inicia adentrándonos con los españoles en las selvas guatemaltecas. Y la primera parte del libro se desenvuelve en la guerra entre los mames y los españoles. Sí, mames creo que son, si no estoy mal. Y bueno, está la pelea de Caibil Balam. Pero se desarrolla en la pelea, es una introducción. Nos hablan de la guerra mágica y todo. Pero hay 5 españoles que deciden separarse del grupo de los conquistadores. Y esos 5 españoles se desvían y se meten por las selvas de Baja Verapaz, Alta Verapaz, para bajar a Petén. Y entonces Miguel Ángel Asturias olvida la guerra y se concentra en la aventura de esos 5 españoles. Y desde un principio es totalmente poético lo que ellos hacen, porque van en busca del lugar bajo la tierra donde se unen los 2 océanos. Como dice Miguel Ángel Asturias, dice ahí en voz de ellos, que aquí la tierra es tan delgada entre un mar y otro, que seguramente el mar se tiene que unir por abajo. Y como es muy temblorosa, dice que esa es la prueba irrefutable de que el mar se hunde por abajo porque la tierra agarra la figura de las olas, dice, cada vez que tiembla. Entonces ellos van en busca de ese lugar mitológico donde se unen los 2 océanos y a la vez van queriendo hacer a los indígenas a su religión, a su crucificado. Pero el crucificado de ellos no es Jesús. El crucificado de ellos es Gestas, el Maladrón. Entonces ellos van
y miran que los indígenas adoran a Cabracán, el dios maya de los terremotos, y que cuando los están adorando hacen gestos de terror, gesticulan. Y los adoradores del Maladrón también gesticulan porque dice que Gestas cuando murió no quiso dar lamentos y en vez de dar lamentos solo hizo gestos. Entonces, Gestas, hacía gestos. Ajá, a Miguel Ángel Asturias se atribuye que le dicen gestas por los gestos, por las jetas que hacía. Ajá. Pero entonces ellos intentan sincretizar todo eso, pero no lo logran. Entonces entran prácticamente ellos 5 en una guerra contra los indígenas y también huyendo de ellos, ¿no? Cuando los descubren que están haciendo un adorador para el Maladrón, humilladero para el Maladrón, ellos tienen que huir del lugar de los indígenas que les dieron asilo y se encuentran con lo fantástico de que la imagen que tallaron de Gestas cobra vida y el espíritu de Gestas, que era un ateo que no creía en la vida después de la muerte, regresa a la vida. Es muy curioso eso de Miguel Ángel Asturias. Y tiene partes increíbles, como cuando le dicen a los indígenas, bueno, miren, él no es el Cristo que les han presentado los otros españoles, ese es otro. Y los indígenas le dicen, bueno, si nos han hecho tanto daño con un Cristo crucificado que era bueno, ¿cuánto más nos van a hacer con este Cristo, con este crucificado que es malo? Pero la fantasía que tiene Maladrón es increíble realmente. Cuando se pierden los españoles en la selva, les dice Titilic, que es la que va con ellos, que si quieren salir deben sudar ojos de araña y que esos ojos de araña los van a guiar por los intrincados caminos de la selva. Entonces buscan tarántulas, se dejan picar y la fiebre que les produce el veneno de la tarántula los hace sudar ojos de araña. Oíme, qué imaginación la de Miguel Ángel Asturias. Yo siempre he comparado la imaginación de Miguel Ángel Asturias y he dicho que es únicamente comparable con la imaginación de esos autores anónimos que escribieron Las Mil y Una Noches, ¿no? Que tienen una fantasía tremenda también en su mente. Así fue la fantasía de Miguel Ángel Asturias. Por ejemplo, dice que la marimba nació en una de la boca de los grandes lenguas. Que a uno de los grandes lenguas, en lugar de dientes, le salieron teclas y en lugar de lengua le salieron las baquetas y ahí nació la marimba. Superior y precisamente a Miguel Ángel Asturias se le dice el gran lengua. Sí, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias se le dice el gran lengua. Yo tal vez lo pienso que viene de mensajes indígenas, creo que se llama poemas indígenas, no sé cómo se llama el anexo que tiene Torotumbo, donde está el gran lengua loa a los carpinteros, el gran lengua loa a los pájaros. Son unos poemas muy metafóricos que él introdujo ahí, tal vez de ahí le venga ese apodo del gran lengua. Y el gran Moyas también. El gran Moyas, por favor. Bueno, mira, de Miguel Ángel Asturias aquí amanecemos de plano hablando porque es una maravilla, ¿verdad? Leyendas de Guatemala fue su primera publicación, sí, ¿verdad? Fue la primera publicación seria realmente. Y la hizo viviendo ya en Francia. La hizo viviendo en Francia. Había hecho otras como Rayito de Estrella. Yo tengo una antología que se llama Sinceridades, que la hizo Epaminondas Quintana, un gran amigo de Miguel Ángel Asturias. Y ahí hay publicaciones como El Toque de Queda, Las Muchachas de la Vecindad, El Toque de Ánimas, perdón, Las Muchachas de la Vecindad, que son publicaciones que él había hecho antes de Leyendas de Guatemala, pero no tenían la calidad de Leyendas de Guatemala y tampoco tuvieron la difusión. Es hasta 1930 que publica en Madrid, publica Las Leyendas de Guatemala. En Madrid. Y que la traducen en Francia y donde explota en éxito. Y hay unos cuentos, unas leyendas ahí, pero realmente maravillosas. La tatuana, que a la tatuana se le llama la tatuana porque ¿cómo se llama? El señor Almendro le traza un tatuaje, una barquita, y le dice, ella que está en prisión, métete en esa barquita que te he tatuado y cierra los ojos, entra en él y vete. Y vete y escapa, sé libre. Vos y la leyenda La Máscara de Cristal. Eso es tremenda también, ¿no? Cuando las esculturas de piedra que él abandonó por ir a esculpir en cristal cobran vida y se vengan del escultor matando en la cueva, en ese cerro donde están a mí me impresiona mucho, bueno, pero esta la Máscara de Cristal es del Espejo de Lida Sal.
Y en el espejo de Lida Sal está la leyenda de la campana difunta. Ajá. Es una maravilla también. La leyenda de la campana difunta de la jovencita que, como no tiene joyas para dar y meter en el crisol, mete sus ojos y al final la campana, en lugar de tañer, emite los gritos de ella, los gritos de la mente. Es una imaginación maravillosa. Sí, Miguel Ángel Asturias es inagotable realmente a estas alturas todavía. Hay que leerlo y leerlo de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. El señor presidente yo lo he leído 4 veces. Excelente. Fabuloso. Bueno, vamos a darle una visita acá a nuestra compañía, a la audiencia virtual. A ver quiénes se han unido. Neftalí Aldana, compartiendo la transmisión, dice Claudia Figueroa. Gracias, Claudia. Ya estamos retroalimentándonos con lo que nos gusta, dice Neftalí. Buena onda, Neftalí. Claudia Figueroa agrega la literatura sumeria también, desde luego. ¿Cómo se llama el poema de Gilgamesh? Es sumerio prácticamente, en esa parte también de la Mesopotamia, ¿verdad? O egipcio también, ¿no? Sí, sí. Por último, dice Luis Chalín, no se les olvide darle participación a Aristides Bejarano. Bueno, ya nos vamos despidiendo, pero vamos a Carmen Beatriz Tocay, saludos. A Laura de Colores también. Edgar Chávez, ¿cómo estamos, Edgar? Marcos Gutiérrez, tremendo Marcos Gutiérrez, buena literatura. Karina Mariela Guerra, saluditos. No sé si Karina andará por Zacapa o por dónde, ahí, por esa tierra de la tuna. A José Estrada también un saludo, al poeta del café, a Roberto Cifuentes. Leo de Soblas, ¿qué pasó, Leo? Dice, lo que sucedió con la versificación en algún momento de la historia de la poesía es que se llegaron a escribir composiciones tan artificiosas que se volvieron falsas y frías, hasta donde entiendo, dice Leo. Bueno, pero eso fue más un abuso en el siglo de oro, no tanto de la métrica, sino de la retórica, ¿no? Y ya sabemos que Quevedo quiso escribir en todos sus versos figuras retóricas increíbles, y fue lo que lo terminó de limitar, a los que intentaron imitarlo, porque gente con el talento de Quevedo no iba a encontrar limitación con nada. Pero yo, más que la métrica, creo que es un abuso de la retórica, porque la retórica es lo que podría ser artificioso un poema, porque hay poemas en verso libre donde abusan de ciertas figuras retóricas que nos parecen también muy artificiales, no solo con métrica. Yo se lo atribuyo más a la retórica. Al mal uso de la retórica. Bueno, agrega Leo, la métrica clásica fue abandonada mucho con la llegada del romanticismo, que necesitaba librarse de la normativa. Sí, exactamente, los románticos que llegaron a romper todo, ¿verdad? El romanticismo en España, por ejemplo, el gran romántico que es el de rimas, Becker, parece que es verso libre, pero allá hay liras, allá hay octavas reales, allá hay cuartetos, allá hay serventecios, y fíjate que hay un pequeño error en no estudiar métrica y querer saber qué está con métrica y qué está sin métrica, porque en el siglo XX, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, los poemas pocos que escribió Gabriel García Márquez, los pocos que escribió Julio Cortázar, todos están con métrica. La métrica llegó hasta la segunda mitad del siglo XX, al menos en Latinoamérica. Ya, excelente. ¿Qué más dice? Con la llegada del romanticismo, que necesitaba liberarse de la normativa, y con la llegada de las vanguardias casi fue desterrada. Vanguardias ahí entre las guerras, ¿verdad, Leo? Por una necesidad de sentirse libre, seguramente. ¿Qué nos trae por acá, Luis? Ok, súper, gracias, Luis López. Giovanni Emanuel Cocholcá, hace rato no sé de vos, Giovanni, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va la política, la poesía, tus letras? Luis Chalín vuelve y nos dice, es cierto, sentirse libre, no liberarse, porque la poesía libre no prescinde del ritmo. Fíjate que hay algo interesante en eso, y es que, por definición, el término verso libre no puede existir. A ver. Bueno, si vamos a poesía dice el diccionario, vamos a agarrarnos del diccionario que es oficial, es la máxima expresión de belleza por medio de la palabra. Es decir, todo aquello escrito o hablado que tenga belleza es poesía. Por lo tanto, puede presentarse en narrativa como en verso. Ajá, porque
si no, se viene también la otra discusión sobre qué es belleza. Ajá. Y ahí nos metemos en un berenjenal que salimos Pero todos vamos, morados. Vamos a poema. Y poema Ajá. dice es una composición poética escrita en verso. O sea, el poema, para ser poema, quiere dos cosas: que tenga poesía y que tenga verso. Y verso es una unidad métrica de ritmo. Es decir, el verso debe tener métrica y debe tener ritmo para ser verso. Si no, se convierte en un renglón. Bueno, acordate también que con todo ese rompimiento, con la rebeldía del ser, en algún momento, es mi opinión, en algún momento esa definición clásica mantenida, las nuevas generaciones pueden irla modificando. Pueden irla modificando, también se le pueden buscar nuevos nombres a lo que se está haciendo. Sí, también puede ser. Bueno, esa es una discusión bien, Sí, es bien que yo no digo que no. instructiva. Bueno, en el caso ¿verdad? de esto que te digo de verso libre, no estoy diciendo yo que no debiera existir el verso libre, por supuesto que no, sino que tal vez buscársele un nombre más adecuado. Porque, por ejemplo, hay otro término mal usado que es la prosa poética. Y la prosa no es poética en ningún sentido, como tampoco es poético el verso. Lo poético es el lenguaje. El lenguaje es poético. La prosa es prosa y lo que está en periódico es prosa, igual que lo que está en un cuento, pero lo que va a decir si es poético o no es el lenguaje. Hay que tener cuidado cómo nos vamos La expresando. terminología. Ajá, bueno. Que el programa dure 2 horas, por favor, dice Luis Chalín. Muy pocos saben hablar de literatura. Excelente, Luis. Saludos también para Servio Tulio Argueta Salazar. Este amigo nos está sintonizando, nos está acompañando, supongo yo, allá en la Tierra Santa de Esquipulas. Servio Tulio dice, saludos cordiales, saludos cordiales. Y Leo dice, yo digo que la ruptura de la versificación clásica no implica que el poema pierda el ritmo. Bueno, no, Okay. no implica porque la narrativa también debe tener ritmo, ¿no? Y ahí ya entran otros elementos, tal vez superiores a la métrica y la sensación rítmica. Sí. Bueno, ahí no. Estos chicos de la fábrica son pura energía superior. Vayamos a otros poemas tuyos. ¿Sabes qué? A mí me encantó ese poema que se llama El viento. El viento. Quiero pedirte que leamos El viento, que después del viento escojas vos el que querrás compartir para irnos despidiendo ya de la amable audiencia. Aquí está el viento, mira, capturar el viento. Piquémosle, Rodrigo. Bueno, dice el viento, río que moja y quema por igual y que corre sin cauce por el mundo, que no se mira pero que se siente cuando se precipita en las montañas, inquieto derrotero de las aves oculto a la mirada de los hombres, liana donde las nubes se abalanzan de un cielo a otro cielo fulguroso, translúcida cascada que se vierte en la concavidad del infinito, escultor de montañas y de cerros, de olas inmaculadas y fugaces, mano invisible que acaricia el suelo y que se colorea con la tierra cuando fugaz se alza ante su paso para corroborar que está presente. Oh viento que en las noches dicembrinas sirves de barco al frío inenarrable, que embistes nuestro rostro y que nos peinas con tus dedos veloces, transparentes. Oh viento como aguja de reloj, vas contando la vida en el espacio, buscas bocas ajenas que te ayuden a silbar en las noches de misterio. Nos pruebas la existencia de las cosas que no podemos ver pero que existen. Si te ausentas parece que el ambiente quedara como mar que pierde el agua. Oh viento, eres el hálito de Dios, la fuerza de sus ojos cuando mira. Eres mano incolora que nos gusta, pero que a veces hiere con su fuerza. Bien, ahora uno a tu gusto, ese era mi gusto. Ese era tu gusto. Sí. Complaciendo en vivo. Muy bien. Vamos a leer uno de los que están publicados En este libro, ¿cómo se llama el libro? La resurrección del verso. La resurrección del verso, Bueno, este es publicado por el Ateneo, ¿verdad? Este es de amor, creo que no habíamos leído. Muy bien. Me adueñé de su boca aunque tenía dueño, pero ella se adueñó de mi efímero ensueño. Yo no puedo aceptar que le llamen delito al amor que florece sobre un amor marchito. Tenía dueño,
Es cierto, mas no tenía amor, y en mis labios borró su llanto y su dolor. Y si algunas estrellas tienen muchos planetas, ¿por qué no dejar que ella tenga varios poetas? Yo prefería anclar en su playa poblada que andar a la deriva con mi alma abandonada. Y ella me dio consuelo con sus olas benditas, obedeciendo el sí que bien las margaritas. Ella dividió en dos su hermoso corazón y en ambos hemisferios colocó su pasión. Aún no entiendo cómo los besos del pecado me dejaron feliz, alegre, enamorado. ¿Será porque los ríos se deslizan mejor en cauces subterráneos que ocultan su fragor? Ella tenía dueño y boca prohibida, y sin embargo ella gobernaba mi vida. Era también el fruto del árbol del Edén. Yo era su Adán y ella la Eva de mi harén. Yo no sé si es delito el amor compartido, si es pecado tener dos aves en un nido. Solo sé que en sus brazos hallé mi paraíso y en la lluvia su pelo, tenue, diáfano y liso. ¿Y por qué condenarla por compartir su amor, si es muy triste el jardín con una sola flor? ¿Desde cuando la mar recibe solo un río y el sol nos da su luz tan solo en un estío? Su belleza es tan grande como el cielo y el mar, y en dos almas sembró la simiente de amar. Por eso yo no puedo decir que estoy contrito por viajar en sus besos al placer infinito. Aunque éramos amantes, ya no existía el mundo al quedar sumergidos en nuestro amor profundo. El sabor clandestino de todos nuestros besos nos hacía viajeros aunque estábamos presos. Y aunque ella decidiera sacarme de su vida, ya nunca más podría cicatrizar la herida, pues cuando se desarma algún rompecabezas, al rearmarlo ya no quedan firmes las piezas. Era la estrella ajena en mi espacio vacío, y yo el riachuelo intruso en cauce de otro río. Éramos delincuentes en la ley del amor, pero el delito es bello si es del campo y la flor. Sin embargo, la amaba y le era siempre fiel, aunque pasara todos los inviernos con él. Yo la amaba y no sé si ella me amaba a mí, si la flor con el viento comparte al colibrí. Era un amor arcano nacido en lo furtivo, y por bello y oculto resultaba nocivo. Era un amor manchado por un dolor ajeno, mas por ser de diamante se libraba del cielo. Ella ha sido inocente en este amor inviable, donde mi corazón es único culpable. Superior. Está en este libro La resurrección del verso de Pablo Bejarano. Te agradezco miles, Pablo, por tu presencia acá, por compartir tu conocimiento, por hacer poético este encuentro. Gracias, Rómulo, gracias por la invitación. Gracias también a los muchachos de la fábrica que no solo te apoyan acá en la transmisión, sino también me apoyaron a mí en la avenida. Yo, como diría Asturias, me pierdo en la inmensidad. Inmensidad. Entonces agradezco mucho a los muchachos también y a vos por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Entonces, esta señal de Letras en Directo ha emigrado desde ¿cómo es? El tercer país seguro. Seguro.